Apreciados colegas, quiero iniciar dando el agradecimiento a la doctora Catalina Jiménez por haberme invitado a este congreso para poder participar y compartir con ustedes los conceptos en medicina integrativa. En esta oportunidad quiero hablarles del concepto de la inflamación global de las mucosas. Recordando que las mucosas son la interfase indispensable entre el ambiente interno y el ambiente externo. Así que es posible que haya agresiones de naturaleza ecológica, agresiones de naturaleza dietética que afecten a lo que llamamos la red de las mucosas. El sistema OALT, NALT, BALT, GALT, WALT y SALT, que se relaciona a las mucosas oculares, las otorrinolaringológicas, la respiratoria, la intestinal, la urogenital y la piel. Vamos aquí a darnos cuenta de que el síndrome inflamatorio de las mucosas tiene una presentación clínica que se caracteriza porque la mayoría, por ejemplo, de los pacientes alérgicos muestran síntomas clínicos que afectan tanto la mucosa respiratoria como la mucosa gastrointestinal o la mucosa genitourinaria. De hecho, la bibliografía, por ejemplo, nos muestra que el 43% de los adultos asmáticos experimentan síntomas de reflujo esofágico, como la bibliografía lo corrobora, o que el 20% de los niños con rinitis desarrollan cuadros de asma. Esto se ve en estudios de seguimiento. O que el 50% de los niños asmáticos desarrollan cuadros de rinitis, como en New England Journal nos lo hace ver en un estudio también de seguimiento al tiempo. Y la bibliografía muestra que hay una asociación marcada entre sinusitis, asma, laringitis, neumonía, bronquiectasias en pacientes que presentan reflujo gastroesofágico, mostrándonos entonces que todas las mucosas están interrelacionadas y la bibliografía no lo confirma. También, por ejemplo, la asociación clínica de la amigdalitis con el dolor en fosa ilíaca que semeja a una apendicitis, simplemente porque la activación del anillo de Waldeyer puede afectar las placas de Peyer y puede afectar el tejido linfoide de la zona apendicular, dando los cuadros clínicos tal como ha sido referenciado. Por tanto, necesitamos una mirada de diagnóstico y de terapéutica holística e integral, ya que las mucosas no operan independiente, trabajan como una unidad. Cuando hay falta de respuesta terapéutica en una mucosa, por ejemplo, estamos trabajando una conjuntivitis, una rinitis, un asma, una cistitis, es porque hay algún problema en otra mucosa que no lo hemos encontrado y que está simultáneamente afectada en esa correlación que puede haber entre las mucosas. Por ejemplo, las fallas terapéuticas que hay cuando tratamos alguna de estas enfermedades de mucosas podrían explicarse mediante el síndrome inflamatorio de las mucosas y el homing de los linfocitos entre una u otra mucosa. El síndrome clínico entonces involucra simultáneamente las mucosas oculonasal, respiratoria, digestiva y genitourinaria. De forma tal que, por ejemplo, las manifestaciones clínicas del alérgico no conforman distintas enfermedades. Y hay una serie de variaciones clínicas que hemos definido de manera muy especial, que están corroboradas por la evidencia y que nos permiten entonces buscar esas correlaciones mucosa-mucosa. El primero sería la rinitis alérgica asociada a la vaginitis, donde frecuentemente esta asociación, que es mucho más común, nos hace entender que la vaginitis podría no mejorar mientras no se trate la rinitis, o que la rinitis podría permanecer crónica mientras no se trate la vaginitis. Por lo general, por lo simple, se identifica la rinitis, pero se ignora la vaginitis. En pacientes con gripa y congestión nasal se puede encontrar, por ejemplo, un aumento del catarro vaginal. Y estas relaciones, por ejemplo, de que haya mayor rasquiña vaginal en los momentos en que hay alergia estacionaria, pues nos muestra esa clásica correlación. La segunda sería la rinitis alérgica asociada a la conjuntivitis.
En este caso, en el niño alérgico, tenemos un ojo doloroso y un lagrimeo que se puede presentar aún sin manifestaciones de conjuntivitis. Los síntomas oculares de congestión, picazón, ardor, cansancio, dolor ocular o lagrimeo pueden acompañarse de síntomas sutiles, como simplemente una congestión nasal matutina, que a veces es leve, un ronquido nocturno o una hipertrofia de los cornetes. Esta correlación es muy importante porque si ustedes como oftalmólogos están tratando únicamente el problema ocular y no están teniendo en cuenta el problema rinítico, que a su vez se puede asociar con problemas digestivos o con problemas geniturinarios, es posible que fallen en los resultados. Por lo tanto, jamás se tendrá mejoría ocular mientras no se mejore la rinitis. Y esto es un punto clave que hay que tenerlo en cuenta, porque incluso la rinitis alérgica y la conjuntivitis alérgica o el eczema se pueden dar en niños que nacieron de madres que tenían, por ejemplo, procesos inflamatorios a nivel de mucosas. En este caso, este estudio nos habla de las mucosas orales. Y que esto mostraría entonces la transferencia que puede ocurrir a través de la placenta de esta tendencia indudablemente de los fenómenos alérgicos. El tercero sería la rinitis alérgica asociada al asma. 20% de los pacientes con rinitis terminaron con asma. 50% de los asmáticos terminan con rinitis. O sea que la rinitis alérgica podría ser ese diagnóstico fantasma que se encuentra en el asma bronquial y que es importante tenerlo en claro. La alergia respiratoria, bien sea rinitis o asma, también frecuentemente se asocia a gastritis de tipo agudo o crónico. Y esa coexistencia ha incluso sido estudiada de manera muy especial. El niño alérgico con resfriado común a menudo manifiesta gastritis, que se agrava o desencadena por fármacos irritantes de tipo mucoso. Por otra parte, podría estar incluso en asociación, como por ejemplo, en la incapacidad o la efectividad para la erradicación del Helicobacter pylori. Otra es la amigdalitis aguda o la infección respiratoria aguda de tipo viral asociada con dolor abdominal. Básicamente aquí estaría el hecho de que los problemas del anillo de Waldeyer inflaman las placas de Peyer dándome manifestaciones a nivel intestinal. En amigdalitis puede haber diarrea, flatulencia, heces fétidas, dolores cólicos. La otra es la infección respiratoria aguda asociada a otitis o a sinusitis recurrente, acompañando al reflujo gastroesofágico. Y esto nos lleva entonces a entender la importancia de en los problemas otíticos estar atentos al reflujo. Así que entonces el reflujo gastroesofágico en el fondo lo que tiene es una gastroduodenitis, que casi siempre está asociado a intolerancias inmunoalimentarias, como puede ser la beta-lactoglobulina de la leche de vaca o como puede ser el gluten de los cereales. Esto nos lleva entonces a la importancia de tener en cuenta esa relación del reflujo con el asma, con la rinitis, con la aritenoiditis y otras molestias generales de la mucosa. El reflujo entonces puede afectar las cuerdas bucales. El síntoma más sobresaliente será aquí la disfonía, voz ronca, gruesa, crónica e intermitente. En los adultos, sabor matutino desagradable a nivel faríngeo que desaparece con la primera aparición de la saliva al tragar y levantarse. También puede haber dolor faríngeo, congestión nasofaríngea y congestión ocular, acompañando estos desórdenes del reflujo. Y puede también la relación con el consumo de alimentos en la noche, por ejemplo, tarde antes de acostarse, alimentos de difícil digestión. La hipertrofia de adenoides, amígdalas y cornetes también se puede asociar al reflujo gastroesofágico, el cual ha sido descrito como la causa común de inflamación de adenoides y de amígdalas, y por lo tanto la importancia del problema gastrointestinal asociado al problema otorrinolaringológico u ocular. Adenoides y amígdalas comparten información inmunológica con el tracto respiratorio superior. Y el estímulo inflamatorio crónico
por infecciones o por intolerancias alimentarias, tiende a producir la hipertrofia, entonces, a nivel de todo lo que es el tracto respiratorio superior. Faringe y adenoides son inductores de respuesta inmune, especialmente generada o disparada por los aeroalergenos. En un niño con hipertrofia de adenoides, a este niño lo debemos considerar un alérgico clínico que puede terminar generándonos problemas también a nivel ocular. De ahí la importancia de mirar estas relaciones entre las adenoides, la rinitis alérgica, que recuerden se asocia con la conjuntivitis. En la enfermedad residual de la hipertrofia adenoidea, lo que puede quedar es una rinitis alérgica, generando entonces un proceso que no termina por mejorar. La extracción quirúrgica no es la solución definitiva del problema. Indudablemente, mejora clínicamente la obstrucción y los síntomas alérgicos, mermando también la tendencia a la infección. Pero la extracción quirúrgica no impide posteriormente, como lo vemos con frecuencia, la reaparición de la rinitis o la obstrucción por hipertrofia de los cornetes que vuelven a crecer. La causa del crecimiento de los cornetes es realmente el problema rinítico, que como vemos puede estar asociado a otros desórdenes de mucosas. Rinitis, obstrucción nasal e inflamación intestinal son comunes tanto en adultos como en los niños. Y la hipertrofia del tracto respiratorio superior debe hacernos sospechar que hay un fondo alérgico y una gastroduodenitis frecuentemente concomitante con intolerancia a ciertos alimentos. La obstrucción nasal también puede ser progresiva y asociada al reflujo gastroesofágico, por ejemplo, en lactantes menores de 3 meses. Esto es supremamente común en la actualidad y se asocia a rinitis, que puede producir entonces respiración nasal ruidosa, que se identifica al llorar o al dormir con la aparición de ronquido. Los síntomas respiratorios pueden presentarse incluso antes de que aparezca el reflujo. De hecho, estos síntomas respiratorios se consideran premonitorios a la aparición posterior del reflujo, que es bien importante tenerlo en cuenta. La cistitis infecciosa asociada a estreñimiento predispone a la infección urinaria recurrente. Disfunciones de la motilidad del colon y de la vejiga siempre concomitan, y por eso tendremos que estar atentos en las infecciones urinarias crónicas a los problemas de disbiosis intestinal, a problemas en la microbiota del intestino y a problemas en el colon de tipo estreñimiento. Las alteraciones de la flora intestinal innata son bien importantes y este microbioma cada vez está logrando mayor atención e importancia. Uretritis y cistitis no infecciosas casi siempre están asociadas al síndrome de intestino irritable. La inflamación no infecciosa genera poliuria, ardor al orinar o tenesmo. Y por eso hay que estar atentos a los signos sistémicos de la disfunción digestiva, que pueden presentarse de forma clara asociadas a desórdenes en las mucosas en otros lugares del cuerpo. La cistitis intersticial, que típicamente es mayor en las mujeres, se asocia siempre a problemas de colon inflamado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, también asociado al estreñimiento. El dolor pélvico crónico en la mujer puede estar asociado a trastornos digestivos, y esto ocurre entre el 12 al 39% de las mujeres en la edad fértil, siendo un problema básicamente importante desde el punto de vista de calidad de vida y de costos. El dolor pélvico crónico, hasta un 50%, puede pasar sin diagnóstico claro, y esto es crítico. El dolor viene con un 50 a 80% de dismotilidad intestinal. Y por otra parte, puede venir en un 50 a 79% asociado al intestino irritable. Por tanto, hay que recordar que el 60% de los úteros extraídos eran normales. También hay que recordar que el 18% de las histerectomías resultan en blanco, no explican de dónde venía el dolor pélvico crónico, y el 40% de las laparoscopias
tampoco nos entregan información desde el punto de vista de decisión etiológica. El dolor que se puede asociar pélvico crónico con la endometriosis no explica suficientemente los síntomas y la inflamación de las vísceras huecas y afecta estructuras musculoesqueléticas, generando entonces los fenómenos espasmódicos, que es muy importante tenerlos en cuenta. También la rinitis alérgica asociada a uretritis no infecciosa, común en ambos sexos y común en la niñez o en los adultos. En las niñas suele asociarse con flujos vaginales. Asociada también a prurito o a dolor anal, la rinitis alérgica, que recuerden se relaciona de forma importante con las conjuntivitis, entonces puede mostrarnos es una relación inmunológica que existe entre estas estructuras de tipo mucoso. Así entonces que la lengua geográfica asociada a gastroduodenitis se puede presentar desde los 3 años de edad en pediatría y en adultos jóvenes y se relaciona muy típicamente con la intolerancia a la leche de vaca o a la leche de fórmula por la presencia de proteínas lácteas a las cuales podemos ser reactivos. Mejora con la corrección de los hábitos y desinflamando el tracto digestivo. Recordémonos aquí que un paciente puede llegar a presentar varias combinaciones de síntomas, no solamente estas que mostramos tan relacionadas, sino que puede terminar al final viendo afectado de forma global la gran mayoría de los problemas que están relacionados es con fenómenos inmunológicos que hasta ahora no eran bien comprendidos. Esto se conoce como el homing de los leucocitos, que permite que, sensibilizándose en una mucosa, viajen a otra mucosa en ese viaje que ocurre en todo lo que es el sistema MALT, el sistema linfático asociado a las mucosas, y que va generando entonces reacciones a otro nivel. Así en los ojos, en la nariz, en los pulmones, en el intestino, en el terreno urogenital y en la piel, podemos encontrar este intercambio de información inmunológica a través del homing de los leucocitos, que nos explica por qué la inflamación de una cosa termina afectando la inflamación de otra mucosa. Espero, con esta charla del síndrome inflamatorio de mucosas, despertar entonces en ustedes la atención de que siempre que tengan problemas en la conjuntiva, tengan en cuenta globalmente las demás mucosas del cuerpo. Muchísimas gracias.